Todos la ignoraban. Caminaba por las calles de Madrid con la ropa desgastada, la mirada baja y los pasos lentos. Sus ojos, profundos y oscuros, guardaban historias que nadie quería escuchar. A la gente no le gustaba mirar la miseria de frente, y ella, con su abrigo roto y su cabello enredado, se había vuelto invisible para el mundo. Hasta que un día, bajo la fría llovizna de una mañana gris, un coche negro de lujo se detuvo frente a ella. Del bajó un hombre vestido con un abrigo largo, gafas oscuras y una expresión serena. En sus brazos llevaba a un bebé envuelto en una manta de lana blanca. Los transeúntes no podían dejar de mirar. ¿Qué hacía un millonario hablando con una mujer sin hogar? El hombre se inclinó ligeramente y la miró a los ojos, como si pudiera ver más allá de la suciedad y el silencio. Ella lo observó con desconfianza, preparada para que él también la rechazara, como todos los demás. Pero lo que él dijo la dejó inmóvil. Tú no perteneces a esta calle, yo conozco tu rostro, y también tu historia. Ella retrocedió un paso. Su nombre, pronunciado con voz firme y cálida, se deshizo en el aire como un secreto revelado. ¿Quién eres?, preguntó ella, temblando. Él sonrió con una ternura que parecía imposible en un hombre de su estatura social. No importa quién soy yo, lo importante es quién eras tú antes de que todo esto ocurriera. Y lo que aún puedes ser. Las lágrimas que ella no había derramado en años comenzaron a brotar, sin permiso. ¿Cómo podía este desconocido saber lo que ella misma había olvidado? ¿Cómo podía hablar con tanta certeza, con tanto conocimiento? El bebé en sus brazos hizo un pequeño sonido, y el hombre lo miró con afecto. Luego, volvió a mirarla. Tú salvaste a mi hermana hace muchos años. En un incendio. Tú entraste a esa casa sin pensarlo, mientras todos huían. Ella tenía 5 años. Tú tenías 17. La mujer lo miró, atónita. La memoria, enterrada bajo capas de sufrimiento, comenzó a agitarse. Recordó el humo, el calor, los gritos. Recordó cómo había sentido que su vida valía algo por primera vez. Después desapareciste, continuó él. Y durante años te busqué. No sabía tu nombre, solo tu rostro. Hasta hoy. Ella no podía hablar. Su voz estaba atrapada entre los sollozos. Nadie le había dado las gracias. Nadie le había preguntado qué pasó después. Nadie, hasta él. Ven conmigo. No como limosna. Como deuda. Como justicia. Como agradecimiento. Ella dudó. Miró sus manos sucias, su ropa raída, su reflejo en la ventanilla del coche. No encajaba en su mundo. Pero cuando miró al bebé, sus ojos se cruzaron con los del niño, tan puros, tan vivos. Y supo, en lo más profundo de su alma, que ese momento no era casualidad. Él le abrió la puerta trasera del coche. No dijo nada más. La decisión era de ella. La mujer cerró los ojos, respiró profundamente y dio un paso adelante. Cada músculo de su cuerpo temblaba, no por el frío, sino por el peso de la decisión. Entrar a ese coche significaba renunciar a años de dolor que se habían vuelto parte de su identidad, significaba permitir que alguien la viera, la tocara, la rescatara. Era aceptar que su vida podía cambiar, que no estaba condenada a la oscuridad. Se sentó lentamente, sin mirar al hombre, sin mirar al bebé. Solo se quedó quieta, como si con ese solo gesto temiera que todo desapareciera, que fuera un sueño cruel. Pero el auto arrancó suavemente, y la ciudad comenzó a alejarse, junto con sus esquinas conocidas, sus cartones, sus noches frías y sus silencios interminables. Ninguno de los dos habló durante un largo rato. El silencio era espeso, pero no incómodo. El bebé dormía tranquilo en el asiento de al lado, su respiración era lo único que sonaba como música entre ellos. La mujer, cuyo nombre aún no había pronunciado, miraba por la ventana, tratando de entender si aquello era real. Finalmente, él rompió el silencio. Me llamo Elías. Y este es Gabriel. Ella asintió lentamente, sin girar la cabeza. ¿Tienes hambre?, preguntó, con una voz tan suave que parecía no pertenecerle a un millonario. ¿Podemos parar? Ella dudó. Su estómago estaba vacío, como casi siempre, pero su orgullo aún era fuerte. Era su último escudo.
No necesito nada. Elías no insistió. Solo sonrió un poco. Lo sé. Por eso mereces todo. El coche se detuvo frente a una casa antigua pero majestuosa, escondida tras un muro de piedra cubierto de hiedra. No era un palacio moderno, sino una construcción con historia, de esas que guardan secretos en cada ladrillo. Él bajó primero, con el bebé aún dormido en brazos. Le abrió la puerta a ella, como si fuera una invitada de honor. Puedes quedarte el tiempo que necesites. Ella no respondió. Entró a la casa como un espectro, como alguien que no creía que el suelo pudiera sostenerla. Todo era cálido, los aromas eran suaves, a madera y a pan recién hecho. Una mujer mayor, con ojos claros y cabello blanco, salió de una de las habitaciones. ¿Es ella?, preguntó con una sonrisa. Elías asintió. Lía, este es tu cuarto, dijo él, y por primera vez, la llamó por su nombre. Lía. Un nombre que no escuchaba desde hacía más de una década. Sonaba extraño, ajeno y propio a la vez. El cuarto era pequeño pero impecable. Una cama con sábanas limpias, una ventana que daba al jardín, un espejo antiguo colgado en la pared. Lía se miró. Apenas se reconoció. Esa noche no durmió. El silencio del lugar era distinto, no era vacío sino envolvente. Recordó cosas que creía muertas, la risa de su madre, las canciones que cantaba de niña, el rostro de su hermana, que se perdió en algún momento del camino. Pensó en el incendio. En los gritos. En cómo había entrado sin pensar. Y en cómo nadie vino después por ella. Los días siguientes pasaron lentamente. Lía no hablaba mucho, pero observaba todo. La mujer de cabello blanco se llamaba Carmen, era la ama de llaves desde hacía años. Le hablaba con dulzura, sin hacer preguntas. Le enseñó a usar la lavadora, le ofrecía ropa limpia, le preparaba té. Elías no la presionaba. A veces salía, a veces pasaba todo el día en su despacho. Solo Gabriel parecía insistente, cada vez que veía a Lía, extendía sus pequeñas manos hacia ella. Y fue él, sin palabras, quien quebró su última defensa. Una tarde, mientras Lía estaba en el jardín, Gabriel gateó hasta ella y se aferró a su falda. Cuando lo levantó, él le tocó el rostro, como si quisiera memorizarlo. Lía lloró, por primera vez sin esconderse. Después de eso, las cosas empezaron a cambiar. Carmen la llevó a una tienda y le compraron ropa nueva. Lía eligió solo lo esencial. No quería excesos. Quería recuperar la dignidad sin perder la humildad que el dolor le había enseñado. Un día, en el desayuno, Elías le dejó un sobre. Ella lo miró con desconfianza. Es una foto. Nada más. Lía lo abrió. Era una imagen vieja, amarillenta. Una niña con trenzas abrazaba a una joven de 17 años, cubierta de hollín. Mi hermana, Laura. La rescataste. Ella murió hace 3 años. Un accidente. Pero antes de morir, me pidió que te encontrara. Me dio esa foto. Lía sintió como si alguien le hubiera arrancado el aire. Recordaba a esa niña, la había llevado entre los brazos, le había cubierto el rostro con su camiseta para que no inhalara humo. Había arriesgado todo, sin saber qué sería de ella después. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Después de tanto tiempo? ¿Por qué no sabía cómo? Porque tú no querías ser encontrada. Lía bajó la mirada. Era cierto. Durante años había huido de sí misma, de su pasado, de las esperanzas rotas. ¿Qué quieres de mí, Elías?, preguntó con voz baja. Él la miró con firmeza. Nada. Solo quiero darte lo que te arrebataron. A partir de entonces, Lía empezó a cambiar. No de forma drástica, pero sí esencial. Comenzó a leer, a escribir, a recordar que alguna vez había querido ser enfermera. Carmen la ayudó a inscribirse en un curso de primeros auxilios. Elías, en silencio, cubría todos los gastos. Pero una noche, escuchó una conversación. Carmen y Elías hablaban en la cocina, sin saber que Lía estaba cerca. Ella tiene miedo, dijo Carmen. Lo sé. Pero el tiempo la está sanando.
¿Y tú? ¿Por qué insistes? Porque cuando era niño, ella fue la primera persona que me enseñó que un desconocido puede salvarte sin pedir nada a cambio. Hubo una pausa. Lia fue mi heroína. Y ahora es mi responsabilidad. Lia se alejó sin hacer ruido. Esa noche volvió a llorar, pero no de tristeza. Por primera vez sintió que alguien la veía, no como una sombra, sino como una persona. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Lia ya no era una mujer rota. Aún llevaba cicatrices, pero caminaba erguida. Comenzó a salir sola, a hacer compras, a saludar a los vecinos. Algunos la miraban con curiosidad, otros con respeto. Gabriel la adoraba. Decía sus primeras palabras, y una de ellas fue Lia. Eso la hizo reír como no lo hacía desde su infancia. Una tarde, Elías la invitó a una cena. No en su casa, sino en un restaurante elegante, donde las personas vestían trajes caros y usaban palabras llenas de aire. Lia se sintió incómoda al principio, pero luego notó cómo todos la observaban, no con desprecio, sino con una mezcla de admiración y desconcierto. ¿Sabes lo que dicen de ti? Le preguntó Elías con una sonrisa. Que eres la mujer que salió de la calle y conquistó el corazón de un millonario. Lia se rió, un poco avergonzada. No conquisté nada. Solo sobreviví. Eso es lo más difícil de todo. Después de la cena, caminaron bajo la luz tenue de los faroles. Elías se detuvo de pronto. ¿Qué quieres hacer ahora, Lia? Ella lo miró, sin saber qué responder. Lo que tú elijas, lo harás bien. Ella pensó en todo lo vivido, en las personas que aún dormían bajo cartones, en las manos extendidas que nunca recibían nada. Quiero ayudar. ¿A quién? A los que eran como yo. A los invisibles. Elías asintió. Entonces empecemos. Y así fue. Al día siguiente, Lia pidió reunir a algunas personas. Empezó a contar su historia. Sin adornos, sin mentiras. Les habló del frío, del hambre, de la soledad. Y luego les mostró lo que podía ser posible. Abrieron un pequeño centro comunitario. Lia era la voz y el alma. Enseñaba primeros auxilios, ofrecía comida, escuchaba. No prometía milagros, pero ofrecía esperanza. Elías financiaba todo, pero nunca se presentaba como el Salvador. Solo estoy pagando una deuda, decía. Pero no todo fue fácil. Algunos la acusaban de oportunista, otros la rechazaban por su pasado. Una noche, alguien rompió las ventanas del centro. En la pared, pintaron, basura con vestido nuevo. Lia tembló al ver aquello. Sintió que todo se desmoronaba. Pero cuando fue a limpiar los vidrios, encontró a un joven esperándola. Yo también dormía en la calle. Vi cómo me diste pan una noche. ¿Puedo ayudarte a limpiar? Ella lo miró, y en su rostro vio reflejado su propio pasado. Sí. Claro que sí. Y mientras ambos recogían los restos, Gabriel, desde el coche de Elías, aplaudía con una alegría inocente, como si supiera que lo que estaban haciendo allí era solo el comienzo. Las semanas que siguieron marcaron una transformación no solo en la vida de Lia, sino en la de todos los que la rodeaban. Su historia se esparció como fuego en hojas secas, primero en los barrios cercanos, luego en los noticieros locales, hasta llegar a medios nacionales. Gente de toda España comenzó a hablar de la mujer que salió de la calle y levantó un refugio con el corazón roto y las manos vacías. No era un mito. Era real. Y eso lo hacía aún más poderoso. Lia no buscaba fama. Huía de ella, en realidad. Cada entrevista, cada reportaje, era una excusa para hablar no de sí misma, sino de los otros, los olvidados, los desechados, los que aún dormían bajo puentes y entre sombras. Su rostro, alguna vez oculto bajo la mugre de la indiferencia, ahora aparecía en pancartas con frases como «Todos merecemos una segunda oportunidad». El centro que había fundado, al que llamó *Renacer*, comenzó a recibir donaciones de personas que jamás habían pisado un barrio obrero. Artistas, empresarios, antiguos compañeros de dolor. Cada rincón de *Renacer* tenía la huella de alguien que había tocado fondo y había vuelto a levantarse. Había talleres de costura, cursos de primeros auxilios, clases de lectura, y sobre todo, había abrazos.
Muchos abrazos. Elías, fiel a su promesa, siempre estuvo detrás. No quiso ser el protagonista. Sabía que el verdadero milagro no era el dinero, sino la fuerza de una mujer que había sido abandonada por el mundo, y aún así, eligió no abandonarlo ella. Una noche, después de una jornada larga en el centro, Lía se sentó sola en la azotea. Desde allí se veía toda la ciudad, las luces titilantes como estrellas al alcance de la mano. Gabriel, ya caminando y hablando con torpeza encantadora, se acercó con su osito de peluche. Se acurrucó junto a ella y le susurró. ¿Tú eres un ángel? Lía sonrió, sin contener las lágrimas. No, cielo. Solo soy alguien que aprendió a ver. ¿A ver qué? A ver lo que nadie quiere mirar. A las personas, no a sus ropas. A los corazones, no a las heridas. Gabriel se quedó en silencio unos segundos, como si procesara algo muy profundo. Entonces, tú me salvaste a mí también, ¿no? Ella lo abrazó fuerte, tan fuerte como si quisiera protegerlo de todo el mundo. Y en ese instante, lo supo. No necesitaba más. No títulos, no riquezas, no redenciones. Había encontrado lo que nadie le podía quitar jamás, propósito. Días después, recibió una carta. Venía sin remitente, escrita con tinta azul y letra cuidadosa. Asterisco, a veces, las personas que parecen tenerlo todo están más perdidas que aquellas que no tienen nada. Tú me enseñaste a mirar más allá del espejo. Gracias por salvar no solo a Gabriel, sino a mí. Siempre tu admirador en silencio. Asterisco. Lía no necesitó preguntar quién la envió. Guardó la carta en una caja de madera que tenía solo 3 cosas: la foto de ella con la niña rescatada, una cinta roja del cabello de su hermana perdida, y esa carta. Un año después, Renacer abrió su segunda sede. Ya no era un centro, era un movimiento. Cientos de voluntarios, muchos de ellos antiguos sin techo, comenzaron a expandir la filosofía de Lía por todo el país. Escuelas comenzaron a invitarla a hablar, no como víctima, sino como faro. En sus palabras, no había rencor, solo fuerza. En su mirada, no quedaba ni rastro de abandono. Un periodista, en una entrevista, le preguntó: ¿qué fue lo que cambió tu destino? Ella no respondió de inmediato. Miró a la cámara, como si hablara directamente con aquellos que aún dormían solos en la noche. Un hombre con un bebé me vio cuando todos me ignoraban. Pero más allá de eso, lo que realmente cambió mi destino fue que, por primera vez, alguien no me vio como lo que era en ese momento, sino como lo que podía llegar a ser. La entrevista se volvió viral en cuestión de horas. Millones compartieron su frase, millones más comenzaron a reflexionar. ¿Cuántas personas pasamos por alto cada día? ¿Cuántas historias enterramos bajo prejuicios y miedo? Un día cualquiera, caminando por el centro de la ciudad, una joven sin hogar se le acercó. Tenía la misma mirada que ella llevaba años atrás. ¿Eres Lía?, preguntó con voz temblorosa. Sí. ¿Cómo te llamas? Todavía no lo sé. Lía le ofreció su mano, sin dudarlo. Entonces ven. Lo descubriremos juntas. Y así, con un paso más, con una mano más tendida, la historia que comenzó en una calle solitaria y bajo la lluvia, continuó multiplicándose en otras vidas. En otros encuentros. En otros renaceres. Porque a veces, solo hace falta que una persona vea lo que todos ignoran, para que el mundo entero empiece a abrir los ojos.